Bueno, pues el sábado el presidente López Obrador le impuso la condecoración del Águila Azteca en grado de collar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y en su discurso, en el marco de esta reunión bilateral, López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos, una vez más, a levantar lo más pronto posible el bloqueo económico a Cuba, pues es injusto e inhumano. Y vamos a continuar demandando que se quite, que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Y no solo cuando se trata de votar en la ONU, que siempre se gana. Solo 1 o 2 países o se abstienen o votan en contra. La mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo. Y por su parte, Díaz-Canel agradeció todo el apoyo que le ha dado México a la isla. México nos ha apoyado históricamente en la batalla por el levantamiento del bloqueo que tantos daños ocasiona a nuestra economía y en especial al sector de la salud. A golpe de lo que hemos llamado resistencia creativa, enfrentamos el infame recrudecimiento de esta criminal política que no conoció pausa ni por piedad en los momentos más complejos de la pandemia. Bueno, para hablar de este tema, vamos a hacer contacto vía Zoom. Lo haremos con Ricardo Pascoe, ex embajador de México en Cuba. Ricardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Adela, un placer estar contigo. Muy buenos días. Muy buen día. Te leíamos esta mañana en el periódico, Ricardo, pero en el Excelsior, en beneficio de la audiencia. A mí me gustaría que hagas unos primeros apuntes de esta visita de Díaz-Canel a México y pues la condecoración que da el gobierno mexicano a este presidente dictador, ¿no?, de Cuba. Bueno, yo creo que es un capítulo negro en la política exterior de México, lo que está haciendo el presidente López Obrador al reconocer con la más alta conmemoración que puede otorgar el gobierno de México a un extranjero, al presidente de Cuba, porque México con esto en realidad está declarándose derrotada en su política exterior. ¿A qué me refiero? A que la política exterior de México tradicionalmente, Adela, ha sido una política de ser el país maduro de la región, del país sensato de la región, que es llamado a ayudar a resolver los conflictos. Y de alguna manera México ha jugado este papel incluso con relación a Cuba, en el diferendo entre Washington y Cuba. Históricamente México fue un elemento que introducía el diálogo y la sensatez entre los dos países para buscar posibles canales de solución de sus conflictos. Pero también en muchas otras regiones, tanto en el Cono Sur como en Centroamérica. La desgracia ahora es que México, al colocarse del lado de 3 dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que perdemos es nuestra capacidad de interlocución, porque ya no somos el país serio que es llamado a plantear los grandes problemas o solucionar los grandes problemas de la región, sino más bien México se ha convertido, y principalmente nuestro presidente, en padrino de 3 dictaduras. Es decir,
La política exterior de México ahora se ha reducido a jugar el papel de padrinazgo de 3 dictaduras. Y esto es absolutamente lamentable, porque en vez de ser el país que ayuda a resolver conflictos, se ha convertido en parte del conflicto, se ha convertido en un problema. Entonces, indudablemente, insisto, es un capítulo negro en la política exterior de México, porque estamos condecorando a un dictador en activo. Y esto es una apreciación negativísima del servicio y la utilidad de condecorar a extranjeros por alguna acción notable a favor de la humanidad. Entonces, Adela, yo creo que estamos en el peor de todos los mundos, y con el agravante, obviamente, de que esto lo que genera en términos de imagen de México ante la comunidad internacional es de que no somos ya un interlocutor confiable, sino, insisto, como ya dije, ya somos parte del problema. Y entonces México, por ejemplo, en su relación con sus socios principales, que son los países integrantes del TEMEC, Estados Unidos y Canadá, obviamente estamos siendo vistos ya con la cautela de ser un país cuyo gobierno es poco creíble en lo que ofrece y lo que hace. Y ahora esta propuesta que hizo el presidente López Obrador el fin de semana de crear un gran movimiento internacional que va a encabezar México para sostener y demandar la eliminación del embargo a Cuba, simplemente es una conducta de fantoche frente al hecho de que no ha sido capaz López Obrador de unir a CELAC, y si no ha sido capaz de unir a CELAC, mucho menos va a ser capaz de encabezar un movimiento. Pero sigue insistiendo ya en las postrimerías de su gobierno, porque pues el gobierno de López Obrador ya está empacando maletas. Sí. Y sin embargo, nunca hasta el momento ha logrado articular una política exterior coherente de México. Entonces, insisto, finalmente en lo que ha caído es ser padrino de 3 dictadores. Y eso, para México, es un retroceso histórico en nuestra política exterior, Adela. Porque claro, Ricardo, México históricamente había sido un gran interlocutor, ¿no? Así es. E importante en el concierto internacional, ¿no? Ese ha sido el papel de México, y ese ha sido la gran virtud de México. Incluso durante la Guerra Fría, la relación que México mantuvo con Cuba era precisamente porque era el gran interlocutor buscando soluciones. Y igualmente en la guerrilla en Centroamérica, los conflictos en Sudamérica, el llamado a la no proliferación de las armas nucleares en Naciones Unidas. Es decir, México ha sido proactivo en favor de la solución a los grandes conflictos del mundo. Insisto, no parte del conflicto. Y ahora con esta conducta del presidente López Obrador, México pierde su imagen de ser un país serio, confiable, razonable, centrado en entender el papel de las partes en los conflictos, y se convierte en parte promotor de uno de los conflictos. Pero peor tantito, y yo insisto en esto, nos ponemos del lado de las dictaduras, porque hay que recordar que el presidente López Obrador boicoteó la reunión de las Américas que organizó el presidente Biden
en California el año pasado, porque México insistió en que o se invitaba a Cuba, Nicaragua y Venezuela o no asistía, y no asistió. Es decir, fuimos los defensores de que las dictaduras estuvieran en una reunión cuyo objetivo era, entre otras cosas, discutir cómo promover la democracia en América Latina. Y por el otro, en las Américas. Y por el otro lado, hemos quedado absolutamente en silencio frente a la terrible represión de Daniel Ortega contra toda la oposición en su país. Ahora que expulsó a disidentes, por ejemplo, Sí. en tiempos anteriores, esos opositores expulsados habrían llegado a México negociado por el gobierno de México, pero ahora no es así. Ahora llegan a Washington y se van a España porque ya México no es interlocutor, porque ya no es creíble, porque es parte del problema, no parte de la solución. Igual con Venezuela, y por supuesto estamos llenando o tratando de llenar las alforjas de Cuba con nuestro oro, porque todo esto es un pretexto para darle dinero a Cuba, al gobierno cubano, los médicos que no son médicos, La vacuna. El balastro que va al Tren Maya, las vacunas que no sirven porque solo eran para la primera variedad de COVID, no para las variedades actuales, y sin embargo estamos tratando de aplicar esas vacunas. Todo eso es simplemente una pantomima para justificar la entrega de miles de millones de dólares a Cuba, que es lo que está haciendo el gobierno, y por eso ha venido tantas veces el presidente cubano a visitar nuestro país, porque ve en esto una mina de oro para Cuba, para sostener el régimen dictatorial en Cuba, que en este momento, por cierto, está a punto de enfrentar un juicio de la Asociación Europea de Abogacía en Madrid la próxima semana, donde van a hacer un historial de todos los presos políticos en Cuba, porque es el país que más presos políticos tiene de todos los países de América Latina. Y sin embargo, estamos condecorando y reconociendo como si fuesen heraldos de una nueva época de democracia y libertad al gobierno cubano. Que, por cierto, en este año México ha tenido que lidiar con la mayor fuga de cubanos huyendo de la isla en su historia, Adela. Y mucho más grande que el famoso Marielazo, que fue la primera vez que huyeron un montón de cubanos de la isla, etcétera. Es decir, ahí están todos los síntomas. No hay que ser demasiado astuto para ver cuál es la realidad. Y sin embargo, nuestro presidente es absolutamente negado a entender y comprender esta realidad. Porque está fascinado con Cuba, está fascinado y es una especie de fascinación adolescente de los años 70, 60, con la Revolución Cubana. Cuando ya no hay revolución en Cuba. Si hubo revolución, pues ya se acabó y hoy es una dictadura. Y quienes somos de la izquierda, y yo me considero un hombre de izquierda, tenemos que poder decirlo con todas sus letras, porque si no traicionamos cualquier principio de democracia, de libertad para los países de América Latina, si la izquierda condona, acepta e incluso exalta lo que está pasando en esos tres países, pero bueno, especialmente en Cuba, que es la dictadura más longeva de América Latina.
Ahora, este tipo de condecoraciones, ¿no? Esa condecoración a la ignominia, ¿no? La visita de la ignominia, importan en México, ¿no? Quizá en Cuba pase completamente desapercibido, pero importan en México porque estás dando un reconocimiento y una condecoración a un dictador a todas luces, Ricardo. Sí, bueno, demerita completamente el significado de la conmemoración y del evento, porque la idea es que sea esta presea, este reconocimiento, un reconocimiento a los altos valores de la humanidad. Y es imposible hablar de eso cuando se habla de Cuba, porque Cuba es hoy una dictadura, aunque ya lo he dicho, pero lo reitero, porque a veces no se entiende lo que esto significa, de que se puede condecorar a un dictador en activo, a un hombre que utiliza el ejército y la policía de su pueblo para reprimir a los cubanos cuando protestan pacíficamente en las calles exigiendo comida y libertad. Entonces, esta denigración de la medalla Sí. es algo grave para nosotros, porque entonces, ¿a quién le vamos a dar esto posteriormente? ¿A Putin? Felicitándolo por su invasión a Ucrania, o al Shah de Irán por la represión a las mujeres en su país. Es decir, esto de repente abre una duda creíble acerca de cuál es verdaderamente el significado y la representatividad de esta conmemoración que le hacemos, en este caso, a un mandatario de otro país. Muy preocupante porque nos autodenigramos a nosotros mismos al tener estas conductas acríticas frente a la realidad. Y finalmente uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que trae el presidente López Obrador en la cabeza? ¿Quiere que México sea como Cuba? ¿Es su aspiración? ¿Es lo que secretamente nos está diciendo al conmemorar al dictador en activo? ¿Quiere el presidente López Obrador que tengamos un régimen de un solo partido, con una élite cívico-militar que nos gobierne a su antojo y que impida la libre manifestación y obviamente el libre voto de la población en México? ¿Es eso lo que nos está diciendo López Obrador? Yo creo que él tiene que contestar estas interrogantes, porque si no, nos estamos quedando con la impresión de que él está viendo al modelo cubano como una alternativa. Y quiero decirte, Adela, es una observación que yo hice en el momento. Mi preocupación de que cuando el presidente viajó la última vez a Cuba, viajó con los dos militares más importantes de nuestro país, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Ellos fueron sus principales acompañantes, ni siquiera fue el secretario de Relaciones Exteriores, pero él fue simplemente de relleno en la palestra. Y lo que me preocupó de esa visita es que el presidente López Obrador llevó a sus dos generales para que ellos vieran un posible modelo para México, que cuál es la creación de un gobierno cívico-militar, porque eso es lo que hay en Cuba, donde militares y civiles comparten los negocios, el control político, el control sobre la población,
y entre ellos, porque es una casta gobernante en Cuba, se están haciendo ricos. En lo individual y en sus familias se están haciendo ricos, haciendo negocios en nombre del gobierno cubano, militares y civiles, porque los militares son dueños de grandes franjas de la economía cubana. Y es exactamente lo que está haciendo López Obrador aquí en México ahora, dándole grandes franjas de la economía mexicana a los militares mexicanos. Sí, sí. Y yo veo ahí un modelo que se está queriendo crear, que se está queriendo insinuar, y esto de la cercanía con Cuba y la presencia del presidente y su exaltación indebida es precisamente reforzando la idea, incluso para los militares mexicanos, de que ese modelo es posible para México. Y yo creo que ahí es donde se encierra el mayor peligro para México, por lo menos, de esta visita, de que potencialmente se está queriendo convencer de que ese modelo es el que queremos para México. Y escucho en el silencio de la gran parte de la izquierda, no toda la izquierda mexicana, sí. pero gran parte de la izquierda, ese silencio es un silencio de aceptación de que estaría dispuesto Morena a transitar hacia un modelo ahora definitivamente autoritario en México. Sí, es un silencio cómplice, sin duda, ¿no? Oye, Ricardo, decías en tu columna que pues esta idea que tenemos de que Cuba tiene un gran sistema de salud y un gran sistema educativo es ya solamente un mito, Ricardo. Ay, absolutamente es un mito, y es un mito desde hace mucho tiempo. Lo que no han entendido muchas personas es de que la época del gran sistema de salud, porque sí tuvieron un gran sistema de salud en su momento y un sistema educativo excelente en su momento, pero todo eso fue financiado no por la economía cubana, sino que fue financiado por la Unión Soviética. Sí, por la Unión Soviética. Y cuando se acabó el dinero de la Unión Soviética, se acabó el sistema de salud en Cuba y se acabó el sistema educativo en Cuba. Y todo, o sea, lo que quiero decir es que desde 1991, que es cuando la Unión Soviética desaparece y deja de estar entregando dinero a Cuba, a partir de ese momento se acabó todo este sistema. Estamos hablando de hace más de 30 años, que eso no existe y es una falacia que ha mantenido el régimen cubano. La falacia, sí, pero quienes hemos vivido en la isla, como aunque yo estaba como embajador, pero yo me metí en los poros de la sociedad y en la economía cubana para conocer la verdad. No había sistema de salud. Para los extranjeros que viajan a Cuba se les da atención en institutos muy lujosos, pero pagan en oro ese servicio. Pero el cubano, la cubana de a diario, viven en una miseria absoluta, un sistema de salud, farmacias carentes de medicinas. Sí, no hay medicamentos, sí. Los hospitales están en deterioro absoluto, no tienen equipo. De hecho, cuando vinieron los médicos cubanos durante la pandemia, por ejemplo, quedó claro que no tenían la menor idea de cómo manejar los respiradores que tenemos en el sistema de salud mexicano. ¿Por qué? Porque no los tienen y no los pueden usar, no sabían cómo usarlos. Por eso los tenían ahí, pues prácticamente de enfermeros. Entonces, si es que iban realmente a los hospitales, que aún no está claro eso, pero digamos los que llegaron simplemente servían para eso. Entonces, aquí hay un problema, y el problema es de que no podemos vivir
de los mitos que genera la Revolución Cubana y el Estado cubano. Nos estamos engañando a nosotros mismos de que esto es así. Y además, Adela, tenemos suficientes problemas con el mal manejo del sistema de salud en México en este momento, como para encima inventar otro sistema que supuestamente es excelente. Ya López Obrador pasó de Dinamarca a Cuba. Y eso es lamentable porque es ir de un sistema excelente a un sistema de miseria. No es una propuesta alternativa para nuestro país. Entonces, y el sistema educativo tampoco. Entonces, lo que tenemos que romper de tajo es la idea de comprarnos la propaganda cubana para pensar en que ese mito de revolución socialista desapareció, no existe más, y lo que hay es una dictadura cívico-militar de personas que por lo demás se están enriqueciendo con el sistema económico que tienen, haciendo negocios en todo el mundo, que es lo que están haciendo. Entonces, creo que tenemos que volvernos sensatos si eso existe y recuperar nuestra política exterior para México, recuperar la sensatez, respirar hondo y echar de nuestras cabezas los mitos fantasmagóricos del pasado, que lo único que hacen es que no nos permiten ver la realidad que estamos viviendo hoy y dejar de exaltar a dictadores. Entonces, el llamado es a que el presidente López Obrador deje esta fantasía de ser el padrino de dictadores, que se vuelva serio, que se sienta a cabeza y que nos ubique en nuestra realidad, que es, por un lado, nuestros grandes aliados estratégicos, querámoslo o no, son Canadá y Estados Unidos por obra y gracia del TEMEC. Tenemos que hacer una oferta a toda América Latina de ser el país responsable que puede ayudar en la resolución de los conflictos y dejar de ser un conflicto para todo mundo, para América Latina y para América del Norte. Híjoles, pues sí, está preocupante. ¿Tú ves posible y en su caso próximo la eliminación del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, Ricardo? Creo que no porque el cabildeo que hace el bloque cubano en el Congreso de Estados Unidos es muy fuerte, por un lado, y bueno, tanto republicanos como demócratas no se quieren pelear con la comunidad cubana en Florida, siendo tan importante el estado de Florida en materia electoral. Pero por otro lado, porque francamente Cuba no es un gran tema en Estados Unidos. Sí. No lo ven como un tema. Cuba quizás era un tema durante la Guerra Fría porque estaba promoviendo guerrillas en toda América Latina y guerras en África. Pero todo eso lo hizo porque tenía dinero soviético y estaban haciendo las veces del papel soviético en esas naciones. Pero hoy ya no, todo eso desapareció. Cuba, en cierto modo, para Estados Unidos, es un tema irrelevante. Es un tema del pasado, es como un tema fantasmagórico que existe, que algún día se va a tener que resolver, pero que de ninguna manera es una gran prioridad, ¿no? Pues sí. Ricardo, te agradezco mucho, te mando un abrazo bien cariñoso y gracias por compartir esto con todos nosotros, con la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Adela. Ricardo. Muchas Buenas gracias. semanas. Gracias. Y bueno,